Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase. La vez pasada estábamos viendo los niveles de organización de la materia y habíamos visto que las partículas subatómicas nos formaban a los átomos. Los átomos formaban moléculas y las moléculas formaban a las macromoléculas. Ahora, hay otros conceptos que tenemos que relacionar con estos niveles de organización de la materia que vamos a conocer. Estos conceptos son precisamente qué es un elemento, qué es un compuesto y qué es una mezcla. Precisamente estos tenemos que ver en qué parte engloban de estos niveles de organización de la materia. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es precisamente el elemento. Para entender un elemento, antes tenemos que poner en claro qué es un átomo. Y bueno, la definición común de átomo nos dice que es la partícula más pequeña que existe y que químicamente es indivisible. Químicamente es indivisible. Todos hemos oído hablar de los átomos, ¿sí? Tenemos que en los átomos tenemos el fierro, tenemos el cobre, tenemos el aluminio, entre otros. Bueno, también tendríamos oxígeno. Todos estos son átomos, pero los átomos como tal nadie los ha podido ver. Hasta en la actualidad nadie ha podido ver un átomo. Entonces acá la pregunta es, si nadie lo ha podido ver, ¿cómo es que se sabe tanto del átomo? Bueno, porque se estudia de manera indirecta. Entonces, el ejemplo para entender qué es un átomo es, vamos a suponer que entramos a un estadio y en el otro extremo del estadio hay una persona con una playera verde fosforescente. Nosotros apenas si la vamos a poder ver hasta el otro extremo. Si tenemos una muy buena vista, si tenemos una pésima vista, pues ni lo vamos a distinguir. Aunque esa persona brinque, salte, haga lo que haga, no vamos a poderla ver. Pero ahora vamos a suponer que ponemos a 100 personas juntas con una playera fosforescente, entonces sí la vamos a poder ver, ¿verdad? Y si esas 100 personas brincan al mismo tiempo, nos vamos a dar cuenta que están brincando. Y de ahí podemos inferir que una sola de esas personas está brincando. Lo mismo pasa con un átomo. No podemos ver un solo átomo, pero millones de átomos juntos sí los podemos ver. Y es así como se han estudiado sus características. De ahí se deduce que los átomos presentan una característica porque millones de átomos las presentan. Entonces, cuando nosotros tenemos millones de átomos iguales, en ese momento se conoce como elemento. ¿Sí? ¿Y qué es elemento? ¿Sí? Podríamos hablar que es el conjunto de millones de átomos iguales. Millones de átomos iguales. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que efectivamente ya esos millones de átomos, por ejemplo, ahora si yo tengo fierro, no es un solo átomo, son millones de átomos juntos y conocemos cuáles son las características del fierro. Lo mismo, si yo tengo el aluminio, son millones de átomos iguales y que van a presentar esas características del aluminio. Entonces, acá lo importante es que nos demos cuenta que cuando hablo de átomos, estoy hablando de uno solo. Y cuando hablo de elemento, estoy hablando de millones de átomos iguales, donde puedo observar sus diferentes características. Entonces, es importante que entendamos esa diferencia entre átomo y elemento. Vuelvo a repetirlo. Átomo, estoy hablando de uno. Elemento, estoy hablando
de millones de átomos iguales. En este caso, si yo hablo del átomo de fierro, me refiero a uno. Y si hablo del elemento fierro, me refiero a millones de átomos unidos y que dan las características del fierro que conocemos. Entonces ahorita, en un momento, vamos a continuar viendo lo que es un compuesto.